Muy buenos días y bienvenidos de nuevo al canal. La verdad es que he estado varios meses desconectado, sin publicar nada, sin editar, porque he estado 100% centrado en terminar la furgo y han salido algunos problemas de la primera camperización que he tenido que solucionar, pero teóricamente ya está todo arreglado y ahora estoy aquí en Cap de Creus, y ahora estoy aquí en Cap de Creus intentando empezar la Transpirenaica, pero me he encontrado que a 6 kilómetros del faro pues no dejan circular ya coches motorizados, así que nada, voy a intentar empezar desde Llançà, que ahí sí que es donde empieza el track, y tengo muchísimas ganas de entrar a caminos y nada más, que me voy para allá y os sigo contando. Hola de nuevo, ya estoy en Llançà y acabo de encontrar el track y antes he ido a cargar gasoil y ahora estoy ya para bajar presiones y empezar la ruta. Perfecto, pues las he dejado a 2,4 bares, a ver qué tal van. Supongo que bien porque por aquí hay bastante piedra y bueno, si no, las hincharé más o las deshincharé más. Vamos viendo. Vale, ojo porque aquí estoy a punto de meterme en un buen lío por no ir a mirar antes. Y ahora os voy a narrar todo lo que me pasó por la cabeza mientras bajaba por esa callejuela. Uf, este giro es muy cerrado. Danger. A ver... Sí, creo que paso. Y ya está. Uf, esta calle es muy empinada y es bastante más estrecha que la otra. Mierda, tendría que haber parado antes y bajar a mirar. Uf, suerte que no hay balcones. Y suerte que estas ramas eran de palmera. ¡Hostia! Una barandilla. Espero que Vicky pase entre la barandilla y la pared. Uf, la rayo. Bueno. Uf. Suerte que la calle de aquí era ancha, porque si no, no giro. Joder, el corazón me va a 100. No estoy nada acostumbrado a pasar por este tipo de calles tan estrechas con un vehículo tan grande y la verdad es que estoy pasando un poco de nervios, pero a ver si ya salgo otra vez a pista y me olvido otra vez de pueblos y calles estrechas hasta el siguiente, porque parece que vamos encontrando nuevos. Bueno, y lo peor es que esto no acaba aquí porque el lío grande está a punto de empezar. Aquí mejor 4x4 reductora, que no quiero meterme en problemas antes de tiempo. Bueno, no era para tanto, pero más vale prevenir que curar. Sigamos. Danger. Madre mía, esto es una pared. Danger. Reductora y demás. Vamos allá. Danger. No, voy a mirarlo antes para asegurarme bien de dónde pasar. Al fin he empezado a usar la cabeza. Vale, os cuento la situación. Estoy reventado de subir y bajar, y solo es una de las cuestas. Pero mira, aquí es hasta donde he llegado. Tengo que subir por esta subida, que no parece nada, pero es bastante. Luego llegar aquí arriba, bajar por esta y luego no sé lo que hay después de esta larga que se ve aquí a la izquierda debajo de la rama. Es que hasta estoy resbalando yo bajando, o sea, va a ser una bajada y una subida interesante, ¿eh?
tampoco es que vaya muy bien calzado. Pues no, y lo jodido es que fui todo el viaje con esas zapatillas. Ahí va. Hay rodadas, pero son de todoterreno, no de furgoneta, por supuesto. Estoy un poco nervioso y todo, ¿eh? Por aquí es por donde tengo que bajar, en teoría. Pero es que esta piedra de aquí no la veo, y el árbol este, la furgo es demasiado alta. No sé, no... La otra opción es deshacer y buscar otra vía para recuperar el track. Pero bueno, quizá lo que hago es comer ahí, pensármelo bien y ya está, y luego decidir. He vuelto a la furgo, he cogido un poco de agua, voy a ir andando hasta allí porque veo que sube bastante también, no sea que al otro lado haya otra bajada difícil, y si la hay, doy media vuelta y busco una alternativa. Si no la hay, entonces tengo un problema porque tengo que ver si me atrevo o no a bajar por aquí, que realmente me da bastante miedo. Pero bueno, me voy de excursión hasta allá arriba y a ver qué veo. Voy contando. Bueno, ya estoy al otro lado. Hace un sol abrasador y no veo clara la subida esta tampoco, porque después de esa bajada que me da tanto miedo hay un riachuelo con algunas piedras muy grandes. Mira el viento. Y la salida del río también está llena de piedras. La tierra esta se deshace muy fácilmente y no lo veo. Veo que allí hay un cruce de caminos. Ahora volveré a mirar el mapa a ver si puedo encontrar y rodear esto y seguir, pero por aquí no voy a pasar. Quizá esto está dentro de los límites de Vicky, pero por ahora está fuera de los míos, así que no me voy a arriesgar, y menos yendo solo, sin nadie que me pueda orientar ni guiar fuera del vehículo, y mucho menos rescatar. Así que nada, voy para la furgo a comer un poco y a pensar a ver qué hago y por dónde y cómo. Ahora os cuento. Me perdonaréis, pero esto de aquí ahora sí se ve muy vertical. Y ahora tengo que subirlo para volver a Vicky. Así que, en fin. Mirad. Por aquí es por donde no me atrevo a bajar. Ay. Vale, creo que había tomado una muy buena decisión porque estaba dando la vuelta, pero lo que todavía no sabía es que no podría salir de ahí porque el motor ya fallaba y no me había dado cuenta todavía. Estaba tan concentrado en dar la vuelta y buscar otro camino que no me había dado cuenta que solo podía revolucionar el motor haciendo patinar el embrague y no había visto todavía el fallo motor en el panel de control. Madre mía, estoy hecho polvo. Ya he dado la vuelta a Vicky para volver. Seguiré con reductora y creo que he encontrado una alternativa, aunque no lo tengo muy claro porque no sé cómo estará el camino. Pero según el mapa puedo llegar
justo al cruce, al segundo cruce después de la subida de después del río. Vale, yo tampoco lo he entendido, así que os lo enseño en el mapa para ver si así se ve mejor. Vale, yo estaba aquí, la subida, la bajada y la subida cabronas estaban aquí, y este es el cruce que intento deciros. Pero de bien poco me sirvió encontrar esta alternativa porque mirad. Pues nada, que no puedo salir de aquí porque me sale... Hay un testigo naranja encendido, que ahora voy a mirar lo que es, pero no puedo pasar de las 2000 revoluciones y no puedo subir esta subida. Estoy aquí en un valle pequeño esperando a ver qué puedo hacer para solucionarlo, pero no tengo nada para conectarme a la centralita. Voy, mira, mal preparado. Bueno, aquí estoy, sigo esperando. Ahora estoy con el motor apagado y la música que oís, espero que se me oiga bien, es la música del servicio Mercedes que estoy llamando a través del vehículo. Y he hablado un rato con una señora que ha tomado todos mis datos, me ha preguntado dónde estoy, aunque tampoco es fácil decirle porque estoy en medio de una pista forestal, y a ver qué me dice. Está haciendo una gestión y una consulta, dice. Os voy contando. Bueno, Mercedes dice que por ahora va a pasar mi expediente a un técnico para que me llame, ya que estando en una pista forestal quizá no pueden llegar. Es una putada. Pero bueno, es lo que hay. Pues aquí estoy atrapado, que no puedo salir. Suerte que tengo comida, agua y de todo dentro de Vicky y puedo pasar aquí la noche en caso de que no funcione con el técnico de Mercedes, no pueda solucionarlo sin que venga. Y nada, también como mis padres estaban aquí, pues ya les he dicho que estaba en apuros y como llevan un todoterreno también con winch, van a acercarse y si no lo que intentaré será coger carrerilla para llegar a media cuesta y atar el winch en un árbol y ir saliendo arrastrándome como si fuese un herido de guerra. En fin, Vicky es como yo, está mal hecha. En fin. Que os voy contando, estoy aquí pasando el rato esperando a que me llamen. Y os presento a mis padres. Bueno, y aquí podéis ver lo frustrante que era no poder subir esa subidita. Mirad cómo sube el Toyota. Venga, para atrás para coger carrerilla y gas hacia arriba. Venga, 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 venga. Bueno, y aquí empezaba la odisea de rescatar a Vicky. Como veis van a pegarme el primer tirón, que no sería el único. Y el último sería el peor de todos, sobre todo por donde pasa. Venga, 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 un poco más. No, otra vez no.
Bueno, ya habíamos llegado al asfalto, aquí ya era todo bajada casi y no debería haber problemas. Nada más llegar al pueblo lo que hice fue actualizar de mi ubicación al servicio Mercedes, porque ahí sí podían venir a darme servicio. Pero aquí donde me había parado no era un buen sitio porque era un vado y no cabía otro vehículo, con lo cual si tenían que parar ahí a darme servicio no habría espacio y decidimos de mover a Vicky a un sitio con más espacio y más apartado del centro del pueblo. Mala decisión. No, aquí no, no. Y lo peor es que detrás venían coches. Acababa de provocar un atasco en Espolla, así se llamaba el pueblo, un lunes por la tarde, que seguro que no es lo más habitual. Hola de nuevo, ya habéis visto que al final he podido salir gracias a mi padre, que ha venido, por suerte estaba a 50 kilómetros de mí. Me ha dicho que venía a verme en un segundo a ver si podíamos hacer algo juntos. Y sí, me ha arrastrado con un Land Cruiser a una Sprinter de 3.500 kilos. Un punto para el Toyota y menos 1.000 para la Sprinter, porque no soy el único al que le ha pasado esto con la electrónica. Pero bueno, en fin, es lo que hay. Ahora estoy ya en el pueblo esperando al servicio técnico de Sprinter, de Mercedes, y a ver qué me dicen. Espero que se pueda arreglar y que no acabe mi viaje aquí, porque si es así, habrá sido el viaje más corto de mi historia, 27 kilómetros hasta la avería. Y suerte que no me he metido en esa subida y luego esa bajada, porque me llega a pasar al otro lado y es que no salgo de ahí. Porque a no ser que venga al taller a arreglarme todo ahí, no hubiésemos salido ni por la siguiente después del río, bueno, hacia atrás no sube la Sprinter ni que esté bien. En fin, que el viaje está empezando muy ajetreado, a ver si mejora y a ver qué me dice ahora el de servicio técnico. Os voy contando que me he enrollado que no veas, pero bueno, no os puedo enseñar caminos, así que sigo hablando. Hasta luego. Y sigo esperando, son las 7 de la tarde y todavía no me han llamado. No sé si va a tardar mucho, no, da igual, estoy aquí en la furgo sudando porque no quiero encender el motor, no sea que le pase algo más. Y así pensando y hablando con los del grupo de Sprinter, que joder, suerte de que instalé la argolla de tiro, Le voy a hacer un monumento porque sin eso, a ver, habría podido salir con el winch, pero suerte de la argolla, porque ha sido venir mi padre con el Toyota, con la eslinga rígida, y cuando... es que no me ha ni remolcado, digamos que él me ayudaba con su potencia a la falta de potencia de mi Sprinter, que déjate ir, que son 190 caballos, un 3000 V6 nuevo, 17.500 kilómetros. No sé, que ahora mismo no estoy contento con la furgo. Estoy sufriendo muchísimo con esta furgoneta y en fin, que ya llevo 1 minuto y medio aquí rajando y que ya está, a ver si viene el de la Sprinter. Intentaré no hacer más vídeos hasta que llegue y tenga un diagnóstico que compartir con vosotros, ¿vale? Vale, ha venido el técnico. No ha podido conectarse con el ordenador al taller ni nada y ahora estamos yendo al taller con él, pero no consigo pasar de 20, así que bueno, a ver cómo lo hacemos, pero este no tiene buena pinta, Hoy dormiré allí y mañana a ver qué pasa.
Hola de nuevo, estoy en Albañá ahora mismo, en un pueblo que ya os explicaré dónde está, os lo enseñaré en el mapa, donde sea, estoy muy cansado ahora mismo. La verdad es que la avería era una tontería. Pues resulta que este tubo estaba suelto porque no lo habían atornillado bien cuando me hicieron el mantenimiento y se había separado y el caudalímetro no medía bien. El técnico de Mercedes del servicio 24 horas, un tío estupendo, lo sacó con la mano. O sea, imaginaos lo flojo que estaba. En fin. Ha sido una putada porque he perdido casi todo el día. Bueno, el caso es que está arreglado. Y estoy en Albañá ya para irme a dormir y mañana seguir con la Transpirenaica. Antes que nada quiero agradeceros a todos los que me habéis ayudado y escrito y escuchado y apoyado y me habéis enviado mensajes sobre qué habéis hecho vosotros cuando os habéis encontrado con casos similares, etcétera, porque la verdad es que eso reconforta mucho y el hecho de no estar ahí en medio de la montaña solo, la verdad es que me ha ido muy bien, así que nada, muchísimas gracias. Me voy a la ducha a dormir y mañana os sigo contando la segunda etapa, a ver cómo va todo.